7:20 en la República del Paraguay y nos gustaría seguir debatiendo sobre el tema de los privilegios. Evidentemente, ante esta situación de estos más de 50 días de confinamiento, de parar las actividades económicas, va saltando situaciones que tienen que ver con los privilegios de algunos sectores. Me pareció muy interesante el paralelismo que hizo Aramí sobre cómo el Ejecutivo dice, bueno, yo a vos te cierro, no actives, asumir la responsabilidad, pero a la banca privada en este caso dice, no, yo no puedo intervenir ahí, yo no puedo bajarte línea porque es el sector privado. Bueno, y ese mismo paralelismo está ocurriendo también con el tema de los juegos de azar, porque escuché esta semana la promoción de la quiniela, por ejemplo, que ya está hoy. Desde hoy ya empezaron a levantarse apuestas. Sí. Para 5 sorteos. Subieron los sorteos, porque de hecho que antes se hacían 3 por día, matutino, vespertino y nocturno, y ahora ya son 5. Son 5. Y uno se imaginaría que, bueno, los trabajadores tienen alguna mínima protección. No, ni siquiera eso. Se manifestaron, a ver si compartimos un poco la imagen que compartimos aquí con la producción, buscando precisamente mayores condiciones. Pero acá el tema es igualdad para todos, ¿no? Claro. Si los propios quinieleros salen bajo el régimen de delivery, ¿por qué no existe el mismo sistema para todos? Bueno, a ver, acá lo que Conaxar, que es el ente regulador, habilitó a la apuesta de quiniela modo delivery, porque delivery pues, se permite. Uno puede alzar así la apuesta. Es salud pública, Carlos, perdón, la que estableció la figura de el delivery. Sí. De esa palabra, y creo que es un abuso el sentido de la palabra. Se cuelgan muchos. Se cuelgan muchos y habilitan la quiniela. Pero, ¿cómo puede ser que Conaxar, que es el ente rector de los juegos de azar, no le diga a la quiniela o a cualquier otro explotador de juegos de azar, señor, usted no puede? Pero en este caso habilitó a uno. Hay varios sistemas de juegos de azar, televisivos, pero al único que hoy está habilitado por el ente regulador es la quiniela. ¿Qué pasa con el resto? Trato nomás de hacer el paralelismo con el tema de los privilegiados. O sea, tío, está bien la cuestión de delivery. Bueno, hay cuestiones sanitarias, los vendedores ambulantes, pero precisamente todos acá los jugadores, haciendo el paralelismo que hace el ministro de Salud también, el tema del fútbol. Bueno, todos quieren también igualdad de condiciones y entrar a la cancha. Esta, Carlos, es una evidencia, ¿no? Ellos se manifiestan, bueno, por un problema interno de que la empresa en cuestión no les provee de la protección, les exige salir fuerza, compañeros, hay que salir a trabajar. Estos son quinieleros. Exactamente, pero sin la más mínima protección. Por eso esta manifestación se daba en el centro de Asunción. Y ahora se pide una postura ya definida a la Conaxar. ¿Qué pasa con el tema de los juegos en calle finalmente? Porque el espíritu, por lo menos de este negocio, es ofrecer este tipo de apuestas en la calle, así como el resto y en una competencia ideal para todos. Así como esta gente, sale a levantar apuestas, los juegos de las apuestas vía televisión, también los cartones son vendidos por el vendedor de diarios. El supermercado, que está abierto. En supermercados. O si lo puede levantar de forma electrónica. Levantadores de quinielas también venden. Puede levantar de una forma electrónica. Exactamente, puede jugar de manera electrónica. Claro, pero claro, el tema, ahí me parece el tema del delivery. ¿Por qué le habilitas a una empresa que haga su apuesta o levante su apuesta a través del delivery, que es el ropaje legal que le dan, pero al resto que también pueda hacer de la misma manera, levantar las apuestas, no lo hace? En sentido, ¿por qué el privilegio? Trato de entenderlo. 5 sorteos por día, ¿no les parece mucho? Es muchísimo. Claro. Hay otros sistemas de juego que tampoco fueron habilitados, y es por eso, y hablando de privilegios, porque estamos hablando de las maquinitas que muchas veces, bueno, están habilitados en algunos municipios. Eso tampoco se puede utilizar en este momento. Sin embargo, de manera unilateral hay una sola empresa que sí puede estar trabajando en este momento. José Ortiz, presidente de Conaxar, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Carlos. Bueno, un gusto, gracias por... justo estábamos hablando, te recordamos acá y queríamos entender un poquitito esta situación que tiene con la habilitación de los juegos de azar. Vimos que ya la quiniela está operando activamente. ¿Es así, presidente? Mira, Carlos, antes que nada, yo quisiera aclarar, la Conaxar como ente regulador no impartió ninguna prohibición y posterior habilitación como Conaxar. Lo que nosotros estamos o todos los concesionarios de la Conaxar, lo que están haciendo es
acatar una medida sanitaria impartida por el Ministerio de Salud Pública. Nosotros como ente regulador no prohibimos y no habilitamos en este momento, porque el órgano encargado es exclusivamente el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero la gente de la quiniela estaba anunciando con bombo y platillo que a partir del 6 estaban con 5 sorteos habilitados por la gente de Conaxar. No. Por favor, yo vuelvo a repetir, no están habilitados por la Conaxar. Es decir, cuando surgió la medida sanitaria, sí. Cuando fue inicialmente una cuarentena, estaban funcionando los telebingos y las quinielas todavía, porque no eran cuando todavía no se impartió la cuarentena obligatoria. Desde el momento en que se impartió la cuarentena obligatoria, tanto los telebingos como la quiniela dejaron de operar también, adhiriéndose a esa cuarentena obligatoria, por supuesto, ¿verdad? La cuarentena obligatoria se está levantando ahora con una cuarentena inteligente, aparentemente, que tiene 4 fases, sí. Que se habilitó la primera fase. En la primera fase hay algunos conceptos que están siendo utilizados probablemente por un operador en este caso, ¿verdad? Pero previamente a esto hicieron una consulta ellos a través de la Conaxar al Ministerio de Salud Pública, incluyendo los telebingos y la quiniela. Nosotros como ente regulador lo que hicimos es trasladar la consulta al Ministerio de Salud Pública si es que algunas de esas modalidades ya podrían estar incluida dentro de esa fase 1. Y todavía nosotros no tenemos ninguna respuesta oficial del Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuál es entonces la postura de la Conaxar? Al no tener una respuesta, ¿ustedes pueden a sus asociados y a sus regulados de alguna manera insistir para que se siga cumpliendo entonces esta cuarentena que para ellos todavía no ingresa en fase 1? Claro, y por eso que estamos esperando la respuesta del Ministerio de Salud Pública para decirle si están o si no están. Si no están, nosotros sí vamos por supuesto vamos a entrar a regular, porque hay una medida que dice no están. Pero mientras ustedes esperan ese dictamen de salud pública, algunos ya están levantando apuestas y otras empresas dedicadas también a juegos de azar no lo pueden hacer. Bueno, por eso te vuelvo a decir, yo no sé si, Aníbal. Sí, señor. Aníbal, bueno, por eso te vuelvo a decir, es una interpretación que están haciendo en función a lo que decía la fase 1, en función a lo que dice la fase 1. Y nosotros lo que estamos pidiendo es una aclaratoria al Ministerio de Salud Pública si es que corresponde o no corresponde. Y mientras tanto, ¿ellos pueden continuar o la Conaxar puede bajar línea al respecto como ente regulador, presidente? Si nosotros lo que regulamos, Carlos, es el juego. Nosotros no regulamos la medida sanitaria. ¿Eso significa que el resto de los juegos de azar pueden salir a levantar apuestas con este tema de delivery? Por eso te digo, nosotros lo que regulamos es el juego. Si es que la gente, como dice, se reinventa y hace, bueno, yo creo que es una cuestión de que definitivamente tiene que decir el Ministerio de Salud Pública si es que eso corresponde o no corresponde, ¿verdad? Presidente, si el Ministerio de Salud dice no está permitido porque no corresponde en fase 1, ¿cómo se va a actuar con esta empresa entonces? ¿Se va a sancionarla? Y debería ser sancionada por el Ministerio de Salud misma. En todo caso, quiero cambiar la pregunta. En el caso de que ellos entiendan de que están dentro de las posibilidades con el delivery, ¿significa que el resto de las empresas pueden salir a levantar apuestas, pero presidente? la interpretación pues no tiene que ser libre. Claro, pero claro. Entiendo, pero en este caso ellos dicen de que están utilizando, y usted menciona la reinversión de levantar apuestas a través del delivery que está permitido. Si lo está haciendo hoy, el resto lo puede hacer también, presidente. Sí, y por eso digo, Carlos, es una cuestión de que si dentro de lo que dice la fase 1, otras empresas hacen a través de delivery y la fase 1 te dice todo tipo de delivery, por eso nosotros deberíamos de tener la aclaración del Ministerio de Salud Pública. Es más, en la nota que les enviamos le dimos algunos conceptos, de las modalidades de juego, por ejemplo, de los telebingos y de las quinielas, que son juegos
que primero no se hacen en recintos cerrados, segundo que no son de aglomeración de gente, ¿verdad? Entonces, para que ellos mismos con ese tipo de conceptos después hagan su análisis y determinen si corresponde o no entrar dentro de la fase 1. Claro, presidente, porque inclusive hay telebingos que se venden en supermercados que están correctamente habilitados, o sea, tienen otros mecanismos de venta, sí. Y de hecho que el sorteo de por sí no significa mayor riesgo de contagio, o sea, se entiende en la cuarentena estricta, ¿verdad? Pero ahora se podría ingresar en una fase 1. Exactamente, eso mismo manifestamos también en la nota, justamente, ¿verdad? De que podrían, le dimos esos mismos elementos que manifestaste recién, Mercedes, a los efectos que ellos puedan hacer su análisis, finalmente determinar si corresponde o no. Presidente, si hay dos empresas del mismo rubro, o sea, varias empresas del mismo rubro, pero solo una sigue operando, ¿existe un privilegio y una ventaja por encima de las demás? Bueno, pero nosotros no sacamos la medida, nosotros no fuimos los que sacamos la medida, ni tampoco los que habilitamos las fases, ¿verdad? Nosotros estamos en función a esa fase que salió solicitando una aclaratoria. Ahora que una empresa, por una terminología que dice delivery, ellos interpretaron, bueno, eso es una cuestión de interpretación de la empresa y que seguramente va a responder después con el Ministerio de Salud si es que no están dentro de esa posibilidad de funcionar, ¿verdad? Claro. ¿Para qué está CONAXAR? La CONAXAR es el ente regulador, pero del juego. ¿No? En este caso tenemos que partir, no estamos regulando el juego, estamos regulando la actividad en sí, si es que esa actividad está dentro o no de la posibilidad de las medidas sanitarias. Sí. Claro, repito, reitero y retomo tu palabra, la reinvención. La reinvención aparece de delivery. Acá ustedes quieren aclarar de que CONAXAR no habilitó ni tampoco censuró a nadie. Bueno, Libre albedrío, y acá el ente regulador es el Ministerio de Salud. Significa que las otras empresas... Entonces los bingos televisados también pueden salir a uso de esa palabra delivery y salir a vender también a través de los quinieleros, vendedores de diarios, o de los mismos supermercados sus cartones. Bueno, es lo que dice el presidente. Pero eso tiene que ver, presidente, con el espíritu y también la habilitación de cada tipo de juego de azar. O sea, ellos realmente con tanta facilidad pueden reinventarse, o eso afecta la habilitación de la naturaleza propia de cada juego. Justamente, no tiene que ver mucho la naturaleza de cada juego, Mercedes. Mira, yo te puedo decir, los casinos, por ejemplo, los casinos están también con una situación apremiante porque ellos tienen así como todos, tienen personales, tienen costos fijos, y ellos no están, por ejemplo, dentro de esta fase 1, y tampoco inclusive no están dentro de la fase 2, inclusive hasta ahora. Y tampoco se pueden reinventar demasiado, presidente. ¿Perdón? Y tampoco se pueden reinventar demasiado. No, y tampoco, eso es lo que te digo, tampoco, no, por eso que no es que así tan fácilmente uno se pueda reinventar, así como se manifiesta, ¿verdad? Pero en el caso particular de esta empresa, y inclusive de los telebingos, cuando se inició la cuarentena, ellos tenían la posibilidad todavía de seguir operando porque no tenían el factor presencial en su modalidad de juego, ¿verdad? No tenía el factor presencial. Entonces, y después cuando se hizo la cuarentena obligatoria, tuvieron que suspender y adherirse a esa medida. Claro. Yo creo que yo no veo por qué tiene que ser una sola empresa la que tenga posibilidad o no, ¿verdad? Claro, totalmente. Y presidente, ¿qué se sabe del dictamen? ¿Para cuándo? ¿Cuánto tiempo le dijeron que podría tardar un trámite como ese? Mira, yo te cuento, nosotros, la cuarentena inteligente se lanzó creo que el miércoles jueves de la semana pasada. El mismo día jueves nosotros recibimos las notas de la empresa haciendo la consulta a la CONAXAR y a través de nuestro Ministerio de Salud Pública, jueves. Ese mismo día jueves nosotros a la tarde, vía correo electrónico, remitimos al Ministerio de Salud, porque viernes fue feriado, fin de semana. El lunes nosotros estamos haciendo el seguimiento a eso, y yo creo que el Ministerio de Salud estará también sobrepasado en su carga de trabajo, pero sí, lo último que sabemos que está a instancia del gabinete del ministro, nos fue a contestar esta nota, ¿verdad? Esta consulta.
Bueno, presidente, queríamos agradecer esta aclaratoria. Entonces, la CONAXAR no censuró ni habilitó a nadie. El libre albedrío, dependiendo de salud pública, acá la reinvención, significa que el resto de este negocio puede salir bajo de ese rótulo de delivery, ¿no? Carlos, te vuelvo a repetir, el delivery pues, no se especificó el delivery para qué tipo. Claro, para todos. Claro, yo estuve escuchando, creo que hace rato un comentario, no puede ser que el delivery esté permitido para comida y no el delivery para bebida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la gente ve eso de acuerdo a lo que le conviene, por supuesto, y ve en un contexto mucho más amplio, ¿verdad? Bueno, presidente, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por su tiempo. Por favor, cualquier cosa le orden. Dale, José Ortiz, presidente de CONAXAR. No le encuentro sentido al uso extensivo de la palabra. Claro, pero él dice, no, nosotros ni sancionamos ni ¿Y habilitamos. para qué están los entes reguladores? Es la misma cosa que ERSAN, que es el regulador de los servicios de agua potable, ante denuncias de la existencia de una aguatera ilegal. No puede hacer nada. Solicite un permiso del Ministerio de Salud. Y consulte qué puede hacer con esa aguatera ilegal. Entonces acá fueron pillos. Se adelantaron. Parece que vamos a el más vivo parece que va a ganar acá, ¿eh?